La belleza física puede engañar, nos deslumbra, nos atonta, nos hace caer en sesgos. Usualmente sentimos que la gente linda son mejores personas, más benignas, mejor intencionadas. Pero esto es tan solo una ilusión. La apariencia nada tiene que ver con esto. Y si hay un caso que lo ejemplifica de manera magistral, es el de Irma Grese, apodada de manera infame por los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz como la bestia hermosa debido a su exuberante belleza, pero también a su terrible sadismo. Bienvenidos al podcast interesante y en este episodio exploraremos la vida de Irma Grese, una guardia alemana de campos de concentración bajo el mando de la SS que a pesar de su corta edad se convirtió en una verdadera pesadilla para los prisioneros que llamaban su atención. Si eres nuevo por aquí, es buen momento para que te suscribas. Todos los días publico contenido que estoy segurísimo te encantará. Dicho esto, pónganse cómodos porque ya comenzamos con esta perturbadora historia. Pocas personas describieron de manera tan sencilla pero eficiente a esta chica alemana como lo hizo la doctora Gisela Perl, una médico judía húngara que estuvo como muchos otros desafortunados prisionera en Auschwitz. Ella era una de las más hermosas mujeres que vi. Su cuerpo era perfecto en cada línea, su rostro claro y angelical y sus ojos azules los más alegres, los más inocentes ojos que uno pueda imaginarse. Aún así, Irma Grese era la más depravada, cruel e imaginativa pervertida que jamás conocí. Doctora Gisela Perl. Y Gisela sí sabía lo que hablaba. En Auschwitz, por su profesión de médico, fue encargada por los oficiales nazis de atender muchas de las tareas relacionadas a la población de prisioneros. Allí, en medio de tantos horrores, y como si no fuese suficiente, fue donde su camino se cruzó con una mujer joven de tan solo 20 años, guardia de la SS, que además de ser extremadamente bella, era desmedidamente cruel y sádica. Irma Grese. Pero Grese tenía tan solo 19 años de edad cuando conoció a Pearl. ¿Cómo es posible que una persona tan joven haya desplegado tal grado de crueldad y sadismo al punto de ganarse esos apodos y quedar grabada en las memorias más dolorosas y escalofriantes de tanta gente? Pues quizá un vistazo a su pasado pueda darnos algunas pistas. Irma Grese nació el 7 de octubre de 1932 en el pequeño pueblo de Brecken, un pueblo predominantemente agrario en la parte norte de Alemania, a 50 kilómetros más o menos de Berlín. Su padre Alfred era un granjero cristiano bastante conservador y estricto, que impartía disciplina en su hogar con mano dura y por medio de la violencia física de creer lo necesario. Su matrimonio no era el mejor. El día a día con su esposa no iba nada bien y una mañana de 1932, después de un pleito entre la pareja por una supuesta infidelidad de Alfred, Berta, la madre de Irma, se suicidó. Irma tan solo tenía 9 años de edad. Quizá por esto es que no es de extrañarnos que Irma siempre pareció intentar llevarle la contraria a su padre. Quizá lo resentía por lo estricto que era con ella y sus hermanos, quizá detestaba la manera en que la disciplinaba a punta de golpes, o quizá simplemente lo culpaba por la muerte de su madre. Sea como sea, sabiendo que su padre detestaba de manera muy discreta pero bastante apasionada todo lo relacionado con los nazis, convenció a su hermana menor, Elena, de acompañarla e ir a inscribirse en la Liga de Chicas Alemanas, la rama femenina de las juventudes hitlerianas. Allí encontraría muchos momentos de distracción, lejos de la rigidez del hogar de su padre, y quizá también comenzó a cosechar un nuevo sentido de pertenencia. Todo esto se hizo aún mucho más fácil, pues en el año 1933 se estableció en el poder de Alemania Hitler y Irma, ahora con tan solo 10 años de edad, sería oficialmente indoctrinada al igual que todos los demás niños de su país en la ideología nazi, ya que se aprobó una ley que volvería obligatoria en todas las escuelas su enseñanza. Mientras tanto, en casa las cosas seguían igual de mal para ella o quizá peor, porque en 1938, a los 14 años, le llegó la madurez femenina y esto no hizo más que volver a Alfred un padre pero mucho más vigilante y posesivo con ella. Irma, cansada de todo esto, toma entonces la decisión de dejar la escuela, empacar sus cosas e irse de la casa. Como tenía algo de experiencia en el campo, pudo conseguir un pequeño trabajo en una granja, pero este le duró apenas
unos 6 meses y después de probar en otros pequeños puestos en comercios de Luschen, una ciudad cercana, se dio cuenta que se sentía perdida, insatisfecha y sin dirección. Fue entonces cuando tomaría una decisión que marcaría el rumbo completo de su vida y que la llevaría por un camino oscuro que dejaría salir lo peor de ella. En 1939, Irma se acercó al sanatorio de Hohenlychen con la intención de unirse al programa de estudio para la carrera de enfermería. Este lugar era un complejo dedicado exclusivamente a la recuperación de hombres miembros de la SS y en donde prominentes médicos de la misma organización entrenaban sus habilidades. Entre estas figuras estaba Karl Gebhardt, un famoso y despiadado cirujano ortopeda con mucha influencia y cercanía a la cúpula del partido nazi, quien se encargaría del entrenamiento de Irma. Parte de los experimentos que Irma presenció dando asistencia a Gebhardt incluían dolorosísimas intervenciones experimentales de trasplantes óseos forzados a prisioneros del cercano campo de concentración de Ravensbrück. Se piensa que estas operaciones bajo el comando frío, despiadado e indolente de Gebhardt fueron la primera influencia real de una postura sádica que tuvo Grese, que era aún muy joven e impresionable. Durante el tiempo que estuvo en el sanatorio, Irma también asistió a otras enfermeras, pero al parecer ante los ojos de Gebhardt no tenía lo suficiente para graduarse y le recomendó entonces explorar otras maneras de utilizar los talentos que sí tenía, por lo cual le dijo que contactara a un amigo suyo en el campo de concentración de Ravensbrück para que le ofreciera un trabajo. Irma aún tenía 17 años y medio, por lo cual no cumplía con la mayoría de edad para poder trabajar oficialmente allí, pero 6 meses después ingresaría ya oficialmente como aplicante para el puesto de guardia femenina de campo de concentración con la SS. El entrenamiento, que usualmente duraba un mes, era brutal y estaba diseñado para despojar a las aplicantes de cualquier empatía para con los prisioneros, deshumanizándolos por completo ante los ojos de las reclutas. Pero como Irma fue convertida al nazismo desde mucho más pequeña, se le hizo muy fácil, muy sencillo encajar perfectamente, al punto que a las 3 semanas ya ella había completado todo el programa. Se cuenta que su mentor en el programa de guardias femeninas era Theodora Binz, una cruel y despiadada mujer muy famosa por su sadismo y las palizas que propinaba a los prisioneros en ese campo de concentración. También la vida cotidiana del personal alemán en el campo de concentración era muy particular. Irma rápidamente se encontró envuelta en una espiral consistente de promiscuidad. Si bien las relaciones íntimas con los prisioneros estaban terminantemente prohibidas bajo la ley nazi, estas sí se fomentaban y eran muy bien vistas de manera tácita con otros oficiales de la SS del sexo opuesto. No era entonces extraño que se dieran orgías y bacanales intercambiando parejas, inclusive si estas eran personas casadas. Envuelta entre tanta brutalidad y desenfreno, no es una desfachatez entonces conjeturar que bajo este terrible entorno, el cerebro de Irma comenzó a asociar de manera automática el sufrimiento con el placer sexual, desatando un animal salvaje que parecía llevar oculto dentro de ella. Con 19 años ya Irma estaba lista para su siguiente asignación. Dejaría Ravensbrück para ser transferida a Auschwitz-Birkenau, otro terrible campo de concentración que quedaba en Polonia, lo que finalmente sucedió en 1943. Antes de su traslado fue a visitar a su padre, orgullosamente vestida con su uniforme completo de la SS, sabiendo que esto lo iba a provocar, y como era de esperarse, la velada terminó en una enorme discusión, con él diciéndole que nunca más regresase a casa e inclusive golpeándola. Años después, durante su juicio, Irma Grese rompería en llanto al contar esta anécdota, lo cual dejaba claro que su relación con su padre siempre la lastimó más que cualquiera otra cosa. Al llegar a su nuevo empleo, Irma fue asignada al campo B2B de Birkenau, exclusivo de mujeres, famoso por ser uno de los lugares donde se ejecutaban en la cámara de gas a judíos y otras víctimas. Justo al momento de su llegada se estaban por completar 4 enormes crematorios que serían destinados a desaparecer los cuerpos sin vida de todos los prisioneros asesinados. Por los siguientes 14 meses, Irma se encargó allí de diversas tareas, incluyendo jardinería,
operadora de teléfono y la revisión del correo. Entonces, en mayo de 1944 fue promovida al cargo de Oberaufseherin, el segundo cargo más alto que una SS-Aufseherin o guardia femenina podía alcanzar, y se le dio control de más de 30.000 reclusas en el bloque B2C de Birkenau. Con su nueva posición salió a relucir un poco más su personalidad. Se paseaba en uniformes impecablemente hechos a la medida, blandiendo un látigo y una pistola siempre a su lado. Y los sobrevivientes recordaban particularmente su olor. Siempre olía al más exquisito de los perfumes. Lo hacía para atormentar a las mujeres judías que vivían sumergidas en inmundicia y en un estado de degradación física y mental, como haciéndoles recordar una vida pasada con dignidad, comida y felicidad que no recuperarían jamás. Irma también adoraba pasar horas frente al espejo y debido al gran influjo de ropas incautadas a las prisioneras, tenía acceso a prendas de altísima calidad y diseño que feliz modelaba para sus compañeros de la SS en sus ratos de ocio. Algún día me verán en la pantalla grande, seré una gran actriz, solía decir abiertamente a otros refiriéndose a su sueño de fama y fortuna una vez la guerra terminase. Pero Grecia, además de ser bella y claramente vanidosa, era en el fondo una sadista empedernida. No bastaba la más mínima infracción para que castigase con su látigo o su pistola a las reclusas del campo, y particularmente parecía disfrutar propinar latigazos en los pechos a las mujeres que tenían, desde su perspectiva enferma, pechos más grandes o más hermosos que los de ella, provocándoles terribles infecciones que debían ser tratadas sin anestesia o con instrumentos médicos sin el higiene apropiado. La doctora Gisela Perl recuerda un episodio donde justamente estaba atendiendo a una mujer agredida por Grece. Esta había desarrollado una gangrena en uno de sus pezones y durante la dolorosa intervención gritaba de agonía. Pearl recuerda que por unos segundos subió su mirada solo para ver a Grece con los ojos abiertos ampliamente y una sonrisa de placer casi sexual parada a su lado, balanceándose en un trance mientras disfrutaba del dolor ajeno. Siempre volvía, le encantaba revivir estos momentos de placer sadístico. Inclusive si la paciente dejaba de gritar, Grece la pateaba o la lastimaba para que continuara haciéndolo, comentó Pearl en su libro. Otra actividad por la cual Grece se hizo infamemente conocida fueron sus jornadas acompañando a las reclusas al campo de trabajos forzados. Irma usualmente iba en bicicleta acompañada de 2 perros enormes durante el trayecto de 16 kilómetros. A cualquiera prisionera que se quedase relegada le soltaba los agresivos canes para que la destrozasen mientras ella observaba maravillada, casi extasiada ante la vista de la sangre. Se calcula por aproximaciones hechas en base a testimonios de sobrevivientes que Grece asesinó a un promedio de 30 personas al día. Grece también se hizo rápidamente conocida por sus perversiones sexuales en el campo de concentración, donde tomaba amantes de ambos sexos a la fuerza de entre la población de prisioneros, a pesar de estar oficialmente prohibido este tipo de contacto. También se rumoraba de sus relaciones íntimas con Joseph Mengele, a quien acompañaba de manera activa en la selección de personas que vivirían o morirían entre los recién llegados al campo. Otro nombre de alto rango que figuró entre sus compañeros sexuales fue el de Joseph Kramer. Grece tuvo también un sinnúmero de relaciones con mujeres prisioneras. De hecho, Mengele terminó su relación con Grece al enterarse de esto, ya que violaba las leyes raciales, la prohibición de la homosexualidad y el contacto físico con los prisioneros judíos. Pero esto no le importó, ya que tenía a su disposición a miles de dónde escoger. En una ocasión, su fijación recayó sobre un prisionero judío originario de Georgia, que valientemente rechazó sus avances. El precio por aquel error fue que Grece ubicó a la mujer que amaba y la molió a golpes frente a él. Luego hizo que se lo llevaran y lo ejecutaran. Grece siguió con su comportamiento descontrolado y eventualmente durante uno de sus numerosos encuentros quedó embarazada. El problema es que la ley nazi prohibía los abortos ya desde 1933, por lo cual acudió a la doctora Gisela Perl y le exigió, pistola en mano, que le practicase un aborto secreto. Pearl sabía que la pena por
ponerle un dedo encima a un guardia era la muerte segura, así que se sintió retinente de hacerlo, pero Grece le convenció, diciéndole que le regalaría un abrigo y le invitaría a desayunar un día. La doctora judía accedió, pues pensaba que moriría de cualquier manera, y después de completar el procedimiento nunca recibió el abrigo, pero por lo menos tampoco fue ejecutada. La única ocasión que se conoce en donde Grece estuvo involucrada en una relación no solo física, sino que también sentimental, fue con el ingeniero de construcción Franz Wolfgang Hatzinger, con quien compartía las tardes y cenas románticas, pero no duró mucho, ya que en 1945, debido al avance ruso, Grece terminó siendo reubicada al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde Joseph Kramer, su antiguo amante, fue reubicado como director. Esta endemoniada mujer continuó con sus atrocidades por 3 semanas hasta que el 15 de abril de 1945 la 11ª División Armada del Ejército Británico descubrió el desproporcionado crimen cometido, arrestando a todos los alemanes que trabajaban en el lugar, incluyendo a Grece. Durante el llamado juicio de Belsen, luego de escuchar testimonios directos de sobrevivientes y observar el inexistente arrepentimiento y confesión de sus actos, Irma, de tan solo 20 años de edad y que siempre afirmó que lo que hizo era necesario, murió en la horca, pasando a la historia como la nazi más joven ejecutada después de finalizada la guerra. Déjenme saber debajo qué les pareció la historia de Irma Grece y siéntanse libres de sugerirme algún tema que les gustaría cubriéramos en futuros videos. De momento los dejo, pero no se olviden activar las notificaciones para que no se pierdan el próximo video. Hasta pronto.